toda tu iglesia, Señor, nos hemos unido, Señor, a ese canto precioso. Tu presencia, Señor, nos ha ministrado de una manera especial y hoy queremos, Señor, oír el consejo de tu voz. Esa voz preciosa, Señor, que nos habla al corazón. Esa voz, Señor, dulce, que alienta nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que te glorifiques y que todo, Señor, lo que tú tienes previsto para este día pueda ser una realidad para los congregados y para aquellos también que nos ven a través de las redes. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta oportunidad, hermanos, se titula Llenos de la plenitud de Dios. Al hablar de la plenitud, yo creo que esa palabra se sobreentiende. Estamos hablando de algo completo. Estamos hablando de algo terminado, de algo que habla de saciedad, pero en extremo. Como quien dice, ¿verdad? Un vaso como que si no es solamente está lleno, sino que está rebalsando. Piense en nosotros como instrumentos de Dios, como vasos para su honra y para su gloria. El Señor quiere no solamente que nosotros estemos llenos de su presencia, sino más bien que rebosemos de esa presencia de Dios. Cuando el creyente entiende, hermanos, lo que Él ha manifestado para ellos, el creyente vive una vida feliz. Vive una vida, mis hermanos, cada vez en prosperidad. Esa prosperidad que la Biblia habla no es una prosperidad vana, ¿verdad? Una prosperidad pasajera, sino que la verdadera prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Siempre me ha gustado estudiar las Escrituras a la luz de esa forma, como Dios dice que prospera a los que son sus hijos. Porque la prosperidad de Dios, como dice uno de los proverbios, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza alguna, dice, con ella. Quiere decir que cuando la prosperidad, mis estimables hermanos, es de Dios, el creyente se ve satisfecho en todas las áreas de su vida. Y así nos quiere el Señor. Nos quiere creyentes robustos, ¿verdad? Creyentes fortalecidos en Él. Creyentes que no le arrugan la cara a nada, sino más bien que siempre vamos hacia adelante. El apóstol Pablo en sus cartas, si somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta que en todas él siempre está orando por las iglesias. Él siempre está clamando por aquellos que él había ministrado tiempo antes, porque a las iglesias que les envía cartas, él las había fundado, ¿verdad? Anteriormente. Solamente hay 2 iglesias las cuales se mencionan que no la fundó él. Se habla de la iglesia de Roma y se habla también de la iglesia de Colosas. Pero lo sorprendente es que cuando él les escribe a ellas, también les dice que está orando por ellos. A los de Roma, él les dice que él está gozoso y está orando para que Dios le conceda un próspero viaje al llegar a ellos. Pero les dice, yo he oído de la fe de ustedes, yo he oído del amor de ustedes y yo estoy orando por la fe de ustedes que se divulga, dice, en todo el mundo. Y a los de Colosas, de igual forma, él también les dice que está orando por cada uno de ellos siempre que se acuerda en todas sus oraciones. Y así pudiéramos seguir hablando de la carta a los filipenses de igual manera. Él les dice también que está orando por ellos. Pero en esta carta a los Efesios, veíamos en el capítulo 1 una oración poderosa que él hace por los hermanos efesios. Y hoy en el capítulo 3 vemos otra oración. ¿Cuál es la diferencia? En el capítulo 1 se habla de una oración por revelación en el conocimiento de Dios. La oración del apóstol era en esa oportunidad para que la iglesia pudiera entender esos grandes misterios que Dios ha revelado a través de su palabra. Y creo que hemos leído, ¿verdad? Algunos y hemos logrado darnos cuenta que Dios tenía planes hermosos desde antes de la fundación del mundo para con la iglesia. Pero esta segunda oración es clave también, porque esta oración está hablando acerca de la plenitud de Dios. El apóstol hoy está orando para que la iglesia sea llena de la plenitud de ese Dios maravilloso. De modo que cuando la iglesia entienda esto, va a lograr entender
que el amor de Dios a través de Jesucristo es un amor, como dice ahí, que excede a todo conocimiento humano. ¿Por qué? Porque nosotros casi siempre nos centramos como seres humanos en el amor humano, en el amor eros, como se le dice. Incluso se habla del amor filial, pero ese amor también necesita ya del Espíritu de Dios para que sea puro y sincero. Pero el amor ágape, el amor que está revelado en las Escrituras, que es el amor de Dios para con el ser humano y que pide también que cada uno de nosotros lo tengamos para con los demás, ese amor no se puede manifestar o tener en la persona si no es a través del Espíritu Santo. Él quiere que entendamos las profundidades de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, hermanos. Cuando entendamos eso, yo le digo, no nos va a detener nada, porque cuando veamos dificultades en la iglesia, el amor que excede a todo conocimiento nos va a llevar a superar esa situación. Porque Dios no quiere retroceso en su iglesia. Él más quiere que avancemos cada día más y que sepamos que lo que Él ha hecho en nosotros es permanente. No es pasajero. El amor de Él es así. Entonces, en esta parte, hermanos, de ser llenos de la plenitud de Dios, yo quiero hablar ahora de 3 aspectos importantes. El primero es la oración propiamente dicho de Pablo. En los primeros 2 versículos se hablan acerca de la oración que él está haciendo. Él dice que dirige su oración al Padre. Mira el versículo 14 lo que dice. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es cuidadoso, se va a dar cuenta que tanto en los evangelios como en las cartas se nos dice acerca de a quién nosotros tenemos que dirigir nuestra oración. Las Escrituras dicen claramente que las oraciones van dirigidas al Padre. No van dirigidas al Señor Jesucristo directamente. No van dirigidas al Espíritu Santo. Van dirigidas al Padre. En el nombre de Jesús. ¿Verdad? Eso dijo Él. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, lo van a obtener ustedes. Y claro, van llenas del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque no deben ser oraciones así como repetidas, no deben de ser oraciones aprendidas incluso, no deben de ser como rezos nuestras oraciones. Las oraciones verdaderas son aquellas que nacen de un corazón agradecido para con Dios. Esas son las oraciones que Dios oye. Usted bien pudiera aprenderse a una oración que hace un siervo de Dios actual o una oración que hizo alguien en el tiempo pasado. Pero esa oración no va a tener ningún poder si no sale de su corazón. Pero la oración que brota de la vivencia que usted está teniendo con su Dios o de su sentir que tiene en el momento de una grave necesidad, esa oración no va a ser eficaz. Pero cuando nos centremos en lo que dice la palabra de Dios y que la oración es hablar con Él, es platicar, es desnudar todo lo que nosotros tenemos y decirle la verdad al Señor, yo le aseguro que esas oraciones no solamente van a ser oídas, sino que también tendrán su respectiva respuesta, porque Dios, hermanos, es un Dios amoroso que tiene su oído atento a las súplicas de sus hijos y la respuesta también viene en el momento oportuno. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo nuestro Señor. La carta de Juan es la que dice que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, dice, que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice también. Cosas conforme a su voluntad. Cosas que están de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Si es algo que nos va a destruir, lo más seguro es que el Señor no lo va a dar. Si es algo que nos va a alejar de Él, tampoco lo va a dar el Señor. Sino más bien Él está siempre en consonante o en consonancia con lo que va a hacer para que redunde para su gloria y para su honra. Entonces, la oración de Pablo dice que va dirigida al Padre. Por esta causa, dice él, doblo mis rodillas. Pero ¿cuál es la causa? Pudiéramos preguntar a nosotros, porque ahí dice por esta causa. Si usted se recuerda, el mensaje anterior habla de la revelación del misterio de Dios. Y ese misterio es
que Él había preparado ya para los gentiles formar un pueblo único provenientes tanto de Israel como de los gentiles y fundar lo que es la llamada hoy la iglesia del Señor. Entonces, cuando Pablo entiende todo esto, él dice, no, por esta causa yo doblo mis rodillas, para que ustedes entiendan toda la revelación que Dios ha dado para con cada uno de ustedes. Y yo creo que esa oración de Pablo por la iglesia de los Efesios también es válida para la iglesia Altar de Dios Nueva Jerusalén. Porque Dios quiere que nosotros entendamos cómo es de grande el amor de Dios. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez usted en eso? Los seres humanos, a veces el amor lo limitamos hasta algún punto, ¿verdad? Hasta dónde nosotros creemos que puede llegar el amor, no solamente nuestro, sino que también a veces nos atrevemos a limitar el amor de Dios. Ah, no, dice uno, ahí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya no, cuidado, creo que ya no, porque Dios hasta ese punto creo que ya no perdona, dice la persona. Pero quiero decirles, el amor de Dios se manifestó cuando nosotros no merecíamos nada. ¿Qué merecía una persona que estaba en pecado? Dice la Biblia que estábamos muertos. ¿Qué merece un muerto? No merece nada. Está muerto, ya no, ¿verdad? Ya no, prácticamente borrado del mapa. Hablando espiritualmente, esto es lo que no entienden algunas personas, porque dicen, no, pero si es que yo respiraba, si antes que estuviera en Cristo yo respiraba, yo estaba vivito. Sí, vivito, pero viviendo para el mundo. En aspectos espirituales estábamos muertos. Y por eso dice el capítulo 2, ¿verdad? Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que nos resucitó. Y si hoy vivimos, es gracias a la grande misericordia de Dios. A Él debemos darle la alabanza y la exaltación siempre por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Eso, sencillamente. Por esta causa, dice el apóstol, yo doblo mis rodillas. No debemos ser dogmáticos en este caso, ¿verdad? Y decir que la oración única y exclusivamente es de rodillas la que el Señor va a escuchar. Ese doblar la rodilla significa humillación, significa señal de humildad ante el Dios Todopoderoso. Cuando uno entiende eso, mis estimables hermanos, usted no va a estar discutiendo, ¿verdad? Porque alguien, ¿y usted por qué ora parado? ¿Y usted por qué ora arrodillado? ¿Y usted por qué ora de esta forma? No, mis estimables, cuando entendemos esto, no necesitamos que alguien nos esté obligando a que nos arrodillemos, porque sentimos la necesidad de poder hacerlo delante de la presencia de Dios. En público, si usted se fija en las iglesias, casi siempre se ora de pie, ¿verdad? Otras congregaciones lo hacen todo el tiempo de rodillas. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por esas formas que se aprenden para orar y para adorar al Señor. Pero yo le pregunto a usted, ¿y en su casa cómo ora usted? Bueno, la mayoría, yo creo que vamos a concordar que oramos de rodillas, ¿verdad? Allá en el secreto, cuando la gente no nos están viendo, cuando estamos ahí, no estamos apantallándole a nadie por usar esta palabra. Estamos queriendo hallar la gracia de Dios. Ahí estamos en el secreto, ¿verdad? Y hay personas que yo he escuchado, por ejemplo, nuestro pastor general, él lo ha dicho en una oportunidad, bueno, en varias. Él dice, en las madrugadas, cuando me da sueño, dice él, no, para no dormirme, yo me levanto, dice él, y en mi corredor comienzo a andar caminando de un lado para otro, dice, y platicando con Dios, dice, hablando con Él, porque la oración es platicar con Dios. La oración no es que uno todo el tiempo voy a estar ahí de rodillas, y si estoy dormido, ¿y cuál es la ganancia? No hay ganancia. Entonces la ganancia está en lo que uno está conversando con su Dios y lo que uno está recibiendo en ese momento, hermanos. Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre, reconociendo su señorío, reconociendo que Él es el único grande. Así lo hace Él. Doblo mis rodillas. Usted no tenga problemas cuando alguien le diga, vamos a arrodillarnos todos, hermanos. Claro, con todo gusto. ¿Y por qué no? ¿Verdad? No va a decir usted, no, es que yo parado me han dicho que voy a orar. ¿Verdad? O si oramos de rodillas y alguien dice, párense hermanos, vamos a adorar al Señor. Y usted diga, no, a mí solo de rodillas me han dicho que se ora. No, son dogmatismos. Hay que ser cristianos diferentes. Ahora, él dice que dobla sus rodillas delante del Padre. Pero me gusta lo que dice el siguiente versículo. Porque dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos
y en la tierra. ¿De quién? Del Padre. Del Padre. Toma nombre, dice, toda familia. Nosotros entendemos que la tierra, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, nuestro Padre es Él. Y por eso dice que de Él tomamos nombre nosotros. Pero los ángeles, piensen los ángeles, son creación de Dios también. Quiere decir que ellos también son hijos de Dios. Y lo veíamos en otro mensaje, ¿verdad? Dice que los hijos de Dios se reunían en varias oportunidades y entre ellos todavía llegaba el enemigo, ¿verdad? Satanás. ¿Por qué? Porque es creación, es un ángel, solo que es caído, al igual que los que lo siguieron. Entonces, los hijos de Dios, tanto en las esferas celestiales como también en las esferas terrestres, sabemos que tenemos a alguien que es el que gobierna por sobre todos. La oración de Pablo estaba muy bien centrada. Cuando usted oiga personas que hablan consigo mismos en su oración, esa oración es farisaica. La oración es al Padre. Señor, haz tu voluntad. Señor, ayúdanos. Señor, levanta a nuestro hermano fulano de tal. Señor, salva a las personas que todavía no te conocen. La oración va dirigida a Él, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna capacidad de salvar a nadie, solamente Dios. Entonces dice, ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero quiero que pasemos a la parte segunda del mensaje. Las razones de la oración. Vamos a enumerar 5. Número 1, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Esa es la primera razón. El versículo 16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire qué interesante. En el último mensaje yo les decía a los hermanos, mi deleite es orar por ustedes, pero les pido que ustedes oren por mí, les decía a los hermanos. Y quiero decirles que la práctica de Pablo era esa. Él orar por todos los hermanos, incluso a veces los nombraba a cada uno de ellos, pero él siempre decía, hermanos, oren por mí, porque nosotros no somos de hierro, hermanos, los predicadores, somos también igual que ustedes, somos seres humanos con situaciones que nos atacan y que muchas veces también batallamos con problemas. Pero ¿quién es el que está por nosotros? Está el Dios Todopoderoso. Así como está por la iglesia, está con sus siervos que Él ha levantado, y la oración debe ser recíproca. Nosotros orando por ustedes y ustedes orando por todos los predicadores, para que la palabra pueda correr, para que la palabra pueda ser predicada con toda la autoridad posible. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Que haya milagros, que haya sanidades, que haya personas que se conviertan al Señor, que haya reconcilios, que haya gente que viene rendida a los pies del Señor. Esa tiene que ser nuestra petición. Entonces Él dice, yo estoy orando por ustedes, pero miren esa primera razón, para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos se sienten fortalecidos? El Señor nos fortalece, hermanos, aún en los problemas, en las debilidades, perdón. Las palabras incorrectas se pegan a veces, hermanos. Aún en la debilidad, el Señor se fortalece en cada uno de nosotros. Él dice que cuando era débil, el apóstol dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire qué interesante. Esto es hermoso. Como cuando la persona siente que no puede, entonces el Señor le dice, sí puedes. No, ya no, dice, sí puedes. Por eso Pablo llegó a decir, aunque estaba apedreado, aunque estaba golpeado, aunque estaba naufragado, aunque estaba siendo perseguido, él dijo esta expresión cuando estaba en angustia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él que tenemos la victoria total. En Él. Es en Cristo. Entonces dice, yo quiero que ustedes sean fortalecidos conforme a esas riquezas de su gloria. ¿Ha pensado usted las riquezas que el Señor tiene para darnos a nosotros? No estoy hablando de dólares en este caso. No estoy hablando de cosas así, aunque Él bendice a manos llenas a sus hijos. De eso yo estoy completamente consciente.
pero las riquezas que Él tiene para darnos a nosotros son más que todo lo que tanta persona necesita allá afuera. Si hay gente que tiene más recursos que nosotros allá afuera, pero no son felices. ¿De qué sirve? ¿Verdad? Pero el que es hijo de Dios, mis estimables hermanos, vive en paz. En paz él mismo con su Dios, en paz él mismo con su esposa, con sus hijos, con sus semejantes, vivimos tranquilos. Amén. Para que seamos fortalecidos, pero avancemos. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice el apóstol en el versículo 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces dice, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Esto es preciosísimo. ¿Por qué? Alguien se podrá preguntar, bueno, pero ¿y yo qué? Yo ya sé, ¿verdad? Que Cristo habita en mí desde el día en que yo le recibí como mi Salvador. Y es verdad. Pero qué bueno si nosotros ya entendemos eso y estamos conscientes de que Cristo está en nosotros desde el día en que le entregamos nuestra vida. Pero les digo, hay personas que no están tan conscientes de eso. Hay gente que están todavía dudando. ¿Y qué pasaría conmigo? Dicen, si yo le fallara al Señor. ¿Y qué pasaría conmigo si yo ya no voy a la iglesia? ¿Será que pierdo mi salvación? ¿Me pierdo? ¿Qué pasa conmigo, pues? ¿Seré de los verdaderos hijos de Dios? ¿O es que, como oigo decir, que muchos son llamados y pocos escogidos? Quizás solamente soy llamado y no soy escogido, dice. Y la gente entra en una duda en su mente y comienza a maquinar y el enemigo le comienza a susurrar más cosas a su oído, de tal modo que la duda lo va llevando y lo va llevando cada vez más lejos. Y la duda no es de Dios. La duda es contraria a la fe. Nosotros hemos sido llamados a poseer las bendiciones que Dios ha dado para cada uno de nosotros, hermanos. Cuando a Pablo le quiso llegar la duda, ¿sabe lo que él dijo? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino que de los que avanzan para la preservación del alma. Mire qué maravilloso. Cuando alguien a usted le hable en palabras así dudosas, usted dígale, ¿qué te pasa, mi hermano? ¿Verdad qué te pasa, mi hermana? Si Cristo te ha lavado con su sangre, si de verdad tú te has arrepentido de todo corazón, ten la certeza que tus pecados han sido borrados. ¿Verdad? Porque el enemigo quiere meterle a la persona. No. ¿Qué estás haciendo ahí? Probablemente estás perdiendo tu tiempo. No. Jamás vamos a estar perdiendo el tiempo cuando nos acerquemos a la presencia de Dios. Vamos a estar invirtiendo en el banco del cielo y cuando vengan las dificultades, los problemas, vamos a estar fortalecidos. Entonces dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es hermosísimo lo que aquí dice, porque Cristo debe de habitar ahí, en el corazón de cada uno de nosotros. Número 3, para que puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, dice el versículo 18, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Mire qué interesante. Como quien dice, si hermano Manuel tiene seguridad de salvación, que yo también la tenga. Si hermano César tiene seguridad y él está segurísimo de que es salvo en Cristo, que también lo tenga la hermana siguiente. Y así dice, que sean capaces de comprender con todos los santos, cuál sea, 4 cosas dice, ¿verdad? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando del amor de Cristo. Yo creo que los niños y los que hoy ya están jóvenes se han de acordar de ese hermoso corito que se canta, ¿verdad? Ahí están haciendo ya las señas, ¿verdad? Porque es un coro hermoso que habla acerca del amor de Cristo. Y ellos lo cantan, ¿verdad? Dice que es más alto, que no puedo estar, es tan alto que no puedo estar arriba de él. Quiero decir, me acuerdo, es tan bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho, dice, ¿verdad? Que no puedo estar afuera de él. Y después, ¿qué dice? Tan grande es el amor de Dios. Bueno, ahí me agarraron porque no puedo cantar yo casi, ¿verdad?
Pero hermanos, el amor de Dios es grande. El amor de Cristo es tan alto, es tan profundo, es tan largo, dice ahí, y es tan ancho. Solamente si nosotros no queremos el amor de Dios, no vamos a estar en el amor de Él. Si yo me quiero salir, entonces sí voy a estar fuera del amor de Él. Pero si usted le hace corazón sensible al Dios Todopoderoso, no hay lugar en el cual usted no pueda ser alcanzado por ese amor inigualable de Cristo Jesús, el cual entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermanos? Es maravilloso ese amor. Hay varias alabanzas que hablan acerca del amor de Dios. Yo creo que deberíamos de cantar más constantemente acerca del amor de Cristo, ¿verdad? Hay uno que dice, por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. Ese amor con que Cristo me amó, ¿cómo es que dice? Yo no puedo cambiar ese amor. Mire qué hermoso. Aquel otro himno que dice, lo divino en lo humano cobró vida y el reino de los cielos se acercó. Pero el coro dice, al que debo yo de amar, me amó primero. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Mire qué hermoso. Quiere decir que el amor de Dios es incomparable. Hay una escritura que dice que no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Entonces el amor de Dios es grande. Si nosotros logramos comprender eso, yo creo que no nos va a quedar lugar como para decir, ¿y nosotros qué pudiéramos hacer para ofender a Dios? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para estar fuera de ese amor? No nos va a quedar lugar para eso, sino que vamos a estar pensando cómo le podemos agradar. En eso debemos pensar. Porque el salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y pone varias, ¿cómo les digo? Varios lugares, ¿verdad? Habla de los cielos y dice que ahí está Dios, habla de las profundidades del mar, ahí está Él, habla de los diferentes lugares más lejanos, pero ahí está Dios siempre. Quiere decir que no podemos estar fuera del amor de Dios. Número 4, para que conozcan el amor que sobrepasa todo conocimiento. Versículo 19, la primera parte. Y de conocer, dice, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Excede, mire, como quien dice, lo sobrepasa. Si la persona en más comunión con el Señor, de los que estamos en este recinto, lo entrevistáramos y le preguntáramos cuál es su experiencia con el Cristo glorificado y nos hablara profundidades y nos dijera incluso de revelaciones que ha tenido con Dios, cómo ha tenido incluso visiones, sueños, y comenzar a hablar acerca de esas manifestaciones o de momentos que ha sido sanado de enfermedades diversas, yo le digo, ni siquiera la persona que ha experimentado más esas profundidades, ni siquiera esa persona ha logrado entender todavía todo el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque dice que este amor excede a todo conocimiento. Y yo pudiera quizás buscar en la Escritura, porque nosotros somos muy pequeñitos. Hablando en la parte espiritual, yo me considero un bebé espiritual. Pero piense usted en los gigantes de la fe. Piense usted, bueno, me voy a ir a uno de los grandes, al gran apóstol Pablo, pues. Dice este hombre, conozco a un hombre que hace 14 años, dijo él cuando estaba escribiendo, fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Y allá, dice él, vio cosas y oyó cosas, palabras inefables, dice, que no le son dados al hombre expresar. Piense él y dice él, estas palabras no le son dadas, al hombre expresarlas. Y dice él, de ese hombre me voy a gloriar, pero no en mí, dice él. Porque él sabe el grado de revelación que había obtenido y aún así, él quería mantenerse todavía en humildad. Pero como somos seres humanos, y dice él, y para que no me jacte de mis revelaciones, dice él, me fue dado un mensajero de Satanás.
que me abofetee, dice. Mire qué interesante eso. Peligroso también, ¿verdad? Cuando nosotros logramos entender muchos misterios de la palabra de Dios. Porque podría ser que seamos orgullosos y que digamos, ay, pobrecito, era fulano de tal. O pobrecitos ellos, ¿verdad? Porque no saben nada. Dios nos guarde de eso, hermanos. Porque a Pablo le fue puesto eso, ¿verdad? Para que cuando él quisiera enaltecerse, ahí el mensajero de Satanás llegaba para ponerlo en su lugar. Pero no sabemos qué era eso. No sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero lo cierto es que Él quiere que nosotros, aunque tengamos un grado de revelación, aunque conozcamos mucho de la palabra de Dios o encuentros así, ¿verdad?, cercanos con la presencia de Dios, que siempre estemos en un nivel de humildad. Porque este amor excede a todo conocimiento humano. Pensemos en otros hombres de Dios. Pensemos en los grandes evangelistas del ayer. Por cierto, hoy ya están muriendo la mayoría, ya son pocos los que quedan. Pero han habido hombres muy usados por Dios, que han ministrado no a cientos de personas, sino que a miles de personas, que han obrado a través del Espíritu Santo muchos milagros y sanidades. Esos hombres que tienen una comunión cerca con el Espíritu Santo, yo le digo, ni siquiera ellos han logrado conocer todo lo que es las profundidades del amor de Cristo. Pero Él quiere que sigamos avanzando. Mi objetivo en este punto no es decirle, entonces no sabemos nada, nosotros hermanos quedémonos así, estamos en ignorancia. No, momento. Si algo hemos gustado de la presencia de Dios, busquemos más. Si algo el Señor nos ha revelado, busquemos más, porque Él quiere enriquecernos, hermanos, y que le conozcamos cada día más. Maravilloso el Señor. Número 5. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Mire lo que dijo Pablo al final del versículo 19. Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. La versión Valera 60 dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero parecería como, no sé, una redundancia, ¿verdad? El decir toda la plenitud, porque plenitud es lo completo, decíamos. Y ahí dice toda la plenitud. Entonces la versión NBI lo traduce así. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, dice, así nomás lo traduce, llenos de la plenitud de Dios, o sea, de todo el conocimiento de Dios, de toda la presencia de Dios. Hace un rato cuando estábamos acá, en el momento de la adoración, pensaba, hay alguien que es el súper ungido, hermanos, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Dice en la carta a los Colosenses que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dicho en otras palabras, en Él habitó todo Dios, toda la esencia de Dios. Como quien dice, Él no es medio Dios, ¿verdad? Por si alguien todavía tenía dudas. Él es Dios completamente. Solamente los que andan por ahí con sus revistas dicen que es un ser humano, común y corriente. Pero la Escritura dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y me llamaba la atención porque aquí la oración de Pablo es que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No es que nosotros somos igual que el Cristo, que nosotros seamos los ungidos. No voy a caer yo en una blasfemia también, ¿verdad? De decir que nosotros somos igual que Cristo, que Él es el ungido por excelencia. Pero la Escritura me dice que usted y yo somos ungidos del Señor también. Porque ungido quiere decir que hemos sido llenados con el poder del Espíritu Santo de Dios. No somos igualitos que Cristo, pero sí nosotros somos ungidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hay que tener un cuidadito con eso porque algunos se desviaron por ahí, ¿verdad? Y se fueron a otras enseñanzas. Pero el Señor quiere que seamos llenos. Pasemos a la parte número 3 del mensaje y concluimos. Una alabanza a Dios se expresa en los versículos finales. Y a aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea
gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dos cosas dice ahí. Esa alabanza es por su abundante gracia, porque dice que aquel que es poderoso, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vea lo interesante. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Señor? A veces cosas que creemos que Él es capaz de darnos, pero algunas cosas que son ya como imposibles para nosotros, esas a veces ya no se las pedimos al Señor, porque eso ya podría ser que ya no lo conceda el Señor. Pero Él dice que Él nos concede a nosotros mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Señor? Piénselo usted. A veces no me gusta poner algunos ejemplos porque parecería como que es mucha arrogancia, ¿verdad? Pero una vez un pastor dijo algo así, y espero que se entienda en el justo contexto. Él dijo, la persona que tiene pocos recursos, por supuesto, le va a pedir al Señor por su pan de cada día, ¿verdad? Le va a pedir por sus frijolitos, ¿verdad? O por el arroz, o por lo que normalmente comemos. Pero una persona que tiene mucho más recursos, hablo de dinero, esa persona le va a pedir otras cosas. Esa persona le pide por vehículos, le pide por terrenos, le pide por haciendas, le pide por otras cosas. Entonces todo está en que nosotros nos ubiquemos en el lugar que nosotros estamos. Pero yo le voy a preguntar a usted, ese Dios que es capaz de concederle a una persona que le pida un terreno, que le pida un carro, que le pida una casa, ese Dios que puede dar esas cosas, ¿será capaz de darnos frijolitos o darnos arroz o darnos lo que nosotros necesitamos? Es el mismo Dios. O si lo ponemos a la inversa, si nosotros le pedimos por cosas pequeñas, ¿será que Dios también nos pudiera dar cosas grandes? ¿Se da cuenta? Quiere decir que a Dios lo tenemos que poner en el justo nivel de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque pudiéramos irnos a un extremo, quedarnos solamente en lo que le llaman el evangelio de la prosperidad, pero también nos podríamos quedar en un evangelio de derrota. Y yo creo que la palabra de Dios no habla de eso, ¿verdad? Que para ser santos y que para ser los escogidos del Señor debemos de ser miserables, hablando en la parte económica. Eso no es lo que la Escritura dice tampoco. Entonces dice que Él nos da a nosotros más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Y dos, en esta parte, por lo que hace en su iglesia. Porque el versículo 21 dice que a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria es para Dios, solamente para Él, porque Él es el que ha hecho múltiples cosas, hermanos, en nuestra vida. Vamos a darle gracias al Señor, porque Él se ha manifestado a nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Él quiere que entendamos, ¿verdad? Esa calidad de amor, ese inmenso amor que Él ha derramado para con su iglesia. Cuando nosotros entendamos eso, hermanos, vamos a ser personas que vamos a caminar seguras, que vamos a ir por el mundo contando a otras personas del amor que Él ha puesto en nosotros. Fuera resentimiento, fuera toda aquella tristeza, porque el Señor, Dios Todopoderoso, reina en cada uno de nuestros corazones. Cierre sus ojos y damos gracias al Señor. Digámosle: Padre amado que estás en los cielos, oh mi amado Rey, mi amado Señor, qué maravilloso eres tú, Señor. Aún sin merecerlo, tú nos llamaste a tu obra, nos hiciste parte, Señor, de tu iglesia. Por eso el apóstol, Señor, se maravillaba tanto, y al doblar sus rodillas, como él lo testifica, su oración era porque los hermanos llegaran a comprender la grandeza de tu amor, las profundidades
de lo que tú, Señor, tienes preparado para tus hijos. Enséñanos cada día, mi Dios, a ser personas diligentes en el conocimiento de tu voluntad, Señor, a buscar tu presencia, a leer tu palabra, Señor, a escudriñarla como tú bien lo has dicho, Señor. Enséñanos cada día que tenemos que estar cerca, que tenemos que estar en tu secreto, Señor, para discernir tu voluntad. Señor amado, guíanos siempre a toda la verdad, a toda justicia, pues es a través de tu Espíritu que nosotros podemos alcanzar, Señor, las riquezas, esas riquezas espirituales que tú has dado, Señor, para tus hijos. Gracias te damos, mi gran Rey, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Dele ese aplauso de alabanza al Señor, Dios Todopoderoso. Amén.